Amigos y amigas de Cadena Política, como todos los martes, me da mucho gusto recibirlos en este su programa Diálogos Metropolitanos. Como lo hemos platicado, este es el espacio que nos damos también nosotros mismos para hablar de las cosas que nos interesan, de lo que pasa en nuestras ciudades, en nuestros municipios, de tal manera que no es un espacio que hagamos solamente los que estamos aquí, sino todos juntos lo podemos estar haciendo diariamente, transmitiendo nuestras opiniones, lo que nos preocupa y por supuesto cómo podemos encontrar juntos soluciones a los temas de todos los días. Y hoy queremos platicar aquí junto con Carlos Águila Franco, que es un destacado periodista, un gran amigo, una persona que sabe mucho sobre los temas de la realidad nacional, sobre esto que viene a denominarse gobernanza y federalismo, que es una cosa, que es otra, pero que además vienen a ser sin duda algunos aspectos fundamentales cuando se está hablando hoy pues de elecciones en las que hay la alternativa para los ciudadanos el 2 de junio de optar por un modelo u optar por otro. ¿Qué tanto un modelo va hacia una dirección? ¿Qué tanto otro va hacia otra distinta? Es importante que lo tengamos claro con elementos para ello. Por eso, sin duda, Carlos, que es un no solo periodista, sino también que es conferencista y que es articulista tanto de medios escritos como también en medios de comunicación como la radio y la televisión. Sin duda alguna es una persona con quien podemos hoy platicar ampliamente de eso y por eso le agradezco mucho a Carlos Águila que nos acompañe hoy co-conduciendo este programa que juntos iremos, digamos, desmenuzando estos temas sobre el federalismo. Carlos, ¿cómo estás? Te saludo siempre con afecto aquí en tu programa Diálogos Metropolitanos. Muy bien, Pablo, y agradeciendo la invitación y considero que es un tema de suma importancia para el país, porque desde mi punto de vista considero que un país como México, al que le han frenado su gobernanza y federalismo, ello ha conllevado en esta administración a frenarle el presente y, lo más grave, a secuestrarle el futuro si es que no tenemos una gobernanza y un federalismo en México. Sin duda alguna, Carlos, pero fíjate que yo quisiera empezar a platicar contigo sobre este tema del federalismo, de la gobernanza. Pareciera que son conceptos muy abstractos, muy dados para digámoslo así, la academia, como para que los desmenucen aquellos que están estudiando ciencias políticas, administración pública, los que están estudiando derecho, sociología, relaciones internacionales, qué sé yo. Pero pareciera que es un tema alejado de la gente, alejado de la cotidianidad, que no nos representa nada como ciudadanos en el día a día. ¿Por qué crees que hoy este tema se ve tan lejano de lo que viene a ser, digamos, la práctica cotidiana de las comunidades en nuestro país? ¿Tú cómo lo ves como periodista? ¿A la gente le interesa el federalismo? ¿Realmente consideras que sea un tema pertinente como una propuesta, por ejemplo, para estas campañas electorales en donde vemos a las contendientes, por un lado de Morena y su coalición, Claudia Sheinbaum, y por otro lado de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez? ¿Qué tan pertinentes son estos temas, Carlos? ¿Tú qué opinas? Yo creo que reitero que es muy importante, aunque coincido contigo en que hay que mostrarlo con un lenguaje que todos los ciudadanos lo entendamos, no importe su nivel de preparación, su nivel cultural, su nivel de estudios. Yo creo que lo importante es informarles en qué se concreta la gobernanza, cuál es su importancia, igual que el federalismo, y de qué manera en esta administración se ha pisoteado, se ha hecho a un lado, y llevarlos al problema en su localidad, Pablo. Creo que ese es el punto fino de decirle, en tu ciudad, en tu municipio, en tu estado, estás teniendo problemas, por ejemplo, con la inseguridad. ¿Por qué? Porque han quitado los recursos, porque no les importa a la policía municipal que estén preparados. Creo que cuando nos enfocamos a ese punto, los ciudadanos van a entender y van a comprender por qué están viviendo la situación que tienen, y yo me atrevería a decirte que en más del 90% del país tenemos esa problemática. Fíjate que yo coincido contigo, Carlos, en que a la gente el tema del federalismo le pareciera algo que no le representa mucho, que no le dice mucho.
Sin embargo, cuando lo podemos observar respecto a que el federalismo transfiere facultades y recursos a los niveles de organización más cercanos a la comunidad, como lo es el municipio, y permite una descentralización también de estos recursos y de facultades para que estos, digamos, ámbitos de gobierno puedan atender en forma más eficiente lo que nos preocupa como ciudadanos, entonces empieza a cobrar relevancia. Si nos quedamos solamente en el federalismo desde la parte, digamos, teórico, constitucional, y decimos solo que es nuestra forma de organización de Estado, contraria a la forma de organización del centralismo, y que una tiene una posibilidad de contar con instancias como las entidades federativas y los municipios, y en la otra, el centralismo, todo queda, digamos, controlado desde un gobierno unitario. Entonces eso, pues dices, bueno, ¿y esto qué me beneficia o qué diferencia podría haber de una u otra manera? Pero si lo vemos en términos de que un planteamiento federal considera a las, digamos, instancias más cercanas como ámbitos en los que se les puede conferir confianza para que atiendan la problemática de la que son, digamos, ellos parte al ser el primer respondiente, como es el municipio de proximidad, el municipio de todos los días, el gobierno cercano, entonces ya cobra una digámoslo así, una connotación distinta. Por eso yo creo que hoy es muy importante, como tú lo estás señalando, entender este federalismo como una manera de articular digamos, el territorio, pero dando facultades a los órdenes inferiores, al municipio. Fortalecer al municipio es muy importante, porque cuando alguien se va a quejar, Carlos, amigos de Cadena Política, sobre una carencia de un recurso, no va a hacerlo en Palacio Nacional, o los que somos del Estado de México, no lo va a hacer al Palacio de Gobierno, lo hace en el Palacio Municipal, y ahí les van todas las quejas que tienen que ver con seguridad, con, digamos, carencia de infraestructura en servicios públicos, con obras públicas deficientes, con educación, con salud, con medio ambiente y sobre todo con seguridad, que es un tema fundamental, ¿no, Carlos? Así es. Y yo agregaría que cuando los presidentes municipales, ante este tipo de carencias y problemas que tienen, acuden a Palacio Nacional a tratar de reunirse con el presidente de la República, pues lo reciben con gases lacrimógenos, simplemente porque no le importa atenderlos. Y recordarles a los ciudadanos que por eso se llama municipio libre, por qué se constituyeron los municipios, en qué consisten, y como tú bien lo mencionas, es el contacto directo que el ciudadano tiene. ¿A quién le va a ir a pedir o a reclamar? Al presidente municipal. Y desafortunadamente los presidentes municipales están atados de manos en cuestión de presupuesto. Por ello es muy importante, Pablo, tú que eres un especialista en esto, que compartiéramos con la audiencia el definirles prácticamente qué es la gobernanza para conocerla, saber de qué manera se aplica y sobre todo la importancia que tiene para todos y cada uno de los que vivimos en México. Sí, por supuesto, Carlos, porque la gobernanza finalmente viene a ser este esquema colaborativo que reconoce la importancia de la participación ciudadana y le da la oportunidad de involucrarse en los asuntos y en sus soluciones. La gobernanza, entonces, es una manera de encontrar acuerdos, de buscar la manera de superar nuestras diferencias como ciudadanos para trabajar en aquello que nos une. Nos une, por ejemplo, trabajar por una mejor seguridad. Nos une trabajar por un espacio público digno en los que nuestros hijos puedan salir. ¿Qué es espacio digno? Bueno, salir a la calle, salir al parque, salir al jardín, a la cancha deportiva. Que los ciudadanos puedan tener la certeza no solamente de que van a ejercer su voto y hasta ahí se acaba la manera en que se participa o se incide en los asuntos públicos, sino que van a estar en el día a día evaluando, van a estar todos los días exigiendo y van a estar todos los días aportando también soluciones. El esquema de la gobernanza es un esquema en donde el ciudadano no está cruzado de brazos, no está nada más viendo cómo le dice al gobierno, esto es tu problema y a ver cómo lo resuelves, sino está involucrado en él. Es entonces un esquema de la cogestión. La cogestión en la gobernanza implica creer en la gente, que la gente realmente quiere salir adelante y que la gente quiere aportar
para tener un mejor ambiente en el cual ser propicio que desarrolle su propio proyecto de vida. Por eso la gobernanza tenemos que verla como esa forma de ida y vuelta, en la que los ciudadanos y las autoridades, sean municipales, sean estatales y sean federales, establecen este común denominador que es el trabajo por la comunidad y logran en ese acuerdo todos aportar algo. Porque qué lamentable es cuando el ciudadano cree que porque paga impuestos ya no debe de involucrarse en los temas de la comunidad y que solamente tiene que ir a exigir. Hoy tenemos que sí exigirle a los gobiernos, pero también ver en qué forma también asumimos nuestros derechos y nuestras obligaciones como ciudadanos. Por esa razón, la gobernanza se establece, me parece, como este método delegativo en el que logramos realmente involucrar a la gente en la solución de los problemas y logramos que la cosa pública no sea cosa solamente de los gobernantes, sino sea un tema que realmente involucre a todos los ciudadanos, ¿no crees, Carlos? Esa es la parte importante porque al ciudadano será relegado, pero también es importante lo que tú señalas. Desafortunadamente, los ciudadanos a veces solamente están pidiendo lo que les tienen que dar. Yo tengo derecho a esto, al otro, a aquello, pero jamás se paran y dicen también tengo obligaciones y también debo de tener una participación activa para que junto con gobierno, ya sea municipal, estatal, federal, se pueda sacar adelante la problemática que enfrentan en cada una de sus ciudades, de sus municipios. Creo que eso es un factor importante y al que se le ha relegado. Pero también reitero, si se han relegado a los presidentes municipales, a los gobernadores, pues ¿qué esperamos los simples ciudadanos de que se nos tomen en cuenta, ya sea para algo que pedimos, para algo que exigimos, o también cuando queremos colaborar, Pablo, porque no le hacen caso? Y desafortunadamente, cuando en esta administración tenemos un presidente que ha querido centralizar todo el poder en él, haciendo a un lado a los municipios, a los estados, creo que esto se ha convertido en, insisto, en frenar el presente al país y en secuestrarle el futuro, porque de esta manera, si no existe la gobernanza y el federalismo, México no va a avanzar, ¿no? Sí, así lo veo yo también, porque hoy tenemos un problema de ciudadanos que no le tienen confianza a sus gobiernos, y esa falta, o esa pérdida de confianza se ve reflejado, por ejemplo, en la manera en que la gente no paga, por ejemplo, impuestos, los impuestos municipales, por ejemplo. México es de los países, Carlos, estimada audiencia de Cadena Política, que menos recauda de la OCDE. Recordemos que somos miembros de este organismo internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que están las naciones más fuertes del mundo. Bueno, pero dentro de esas naciones más fuertes del mundo, México es dentro de ese grupo de países de los que menos recaudan. Por ejemplo, para el año 2021 México recaudó cerca del 16% del Producto Interno Bruto del país, cerca del 17%, 16.7 es el dato correcto, del Producto Interno Bruto del país. Pero dices, bueno, esto es poco, es mucho. Bueno, los demás países de la OCDE recaudaron cerca del 34% de su Producto Interno Bruto. Y países de Europa, estos países como Dinamarca, que tanto le invierten a la salud, ¿no? Y dicen que vamos a tener un modelo de salud o una infraestructura de salud parecido a Dinamarca. Bueno, ellos recaudan cerca del 48% en impuestos. Pero si esto lo traducimos ahora a los municipios y a las entidades, pues no solamente no se recauda, sino cerca de 8 de cada 10 pesos de lo que ejercen los municipios son producto de las participaciones federales, tanto del Fondo de Participaciones como de los diferentes fondos de aportaciones, o sea, de los ramos que se llaman ramo 33 y ramo 28. De tal manera que esto es algo que nos debe llevar a pensar cómo logramos hacer que los municipios tengan la capacidad para resolver los problemas. Porque si tienes que esperarte a que los problemas los resuelvan los del centro, como se le dice, que venga el gobierno federal a resolver todos los temas, pues ahí vemos la ineficacia.
Ahí vemos la dilación en la atención a los temas. Por ejemplo, en materia de seguridad pública, se quiere generar, y esto es parte de este federalismo que tenemos que impulsar, Carlos, se quiere generar un esquema en el que los recursos estén concentrados en la denominada Guardia Nacional, que no es una policía de proximidad, que no es una policía de cercanía, que no es una policía que esté trabajando o enfocada a disuadir la delincuencia, pero que tampoco está trabajando en materia de inteligencia policial para inhibir el crimen. Entonces, se le están concentrando los recursos a este tipo de instancias y, bueno, simplemente, de acuerdo con la Autoridad Superior de la Federación, hemos estado observando cómo en sus reportes anuales, desde el año 2021, desapareció el fondo que se dedicaba a estos menesteres, de tal suerte que es increíble que hoy el Fortasec, que era el Fondo de Aportaciones en Seguridad Pública, desapareciera desde el año 2020, fue su último ejercicio, y tenía más de 3,000 millones de pesos asignados, y ya cuando en el 2019, por ejemplo, casi eran 5,000 millones de pesos. ¿Y a qué se dedicaba el Fortasec? Se dedicaba justamente a tener mejores policías locales, se dedicaba a tener policías capacitados, policías certificados, a comprar chalecos antibalas, a comprar armas, a tener todo el esquema de infraestructura en seguridad. Y bueno, hoy esos recursos no solamente disminuyeron, sino que desaparecieron del presupuesto de egresos de la Federación. Eran dos fondos, el Fortasec y el FAS, y bueno, el FAS es el único que continúa, pero el otro prácticamente desapareció. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Acabamos de ver con una gran pena hace unos días, esta forma en que la Policía Municipal en Taxco actúa de manera totalmente ineficiente ante un suceso grave como fue el primero el secuestro y luego el feminicidio de Camila. Y pensamos, bueno, ahí veías a un grupo de policías que no sabía ni cómo actuar para prevenir o para incidir en evitar un linchamiento que se dio ahí de manera tumultuaria. ¿Por qué los policías no tienen capacitación? ¿Por qué no tienen más elementos? ¿Por qué no pueden llegar rápido? Porque no hay recursos para los municipios, porque estos recursos fueron todos centralizados, fueron todos absorbidos por el gobierno de la República en detrimento de entidades federativas, y eso es algo que nos debe de llevar sin duda a una reflexión de dónde es que los recursos se tienen que poner. No es en el gobierno federal, los recursos tienen que estar ahí donde están los problemas, insisto, que es en el gobierno local. Y es muy grave, Pablo, porque volvemos a tocar el tema del centralismo, ¿no? O sea, el presidente está queriendo tener todos los recursos para él decidir a dónde los manda, en qué los ocupa. Su Guardia Civil ha sido un total fracaso, no sirve para nada. En un principio recordarás que los tenían deteniendo migrantes en la frontera sur, ¿no? O sea, pareciera que para eso los habían enviado, pero tampoco tenían una capacitación y una preparación para hacerlo. Y creo que aquí hay que tomar un punto que es importante. ¿Quiénes conforman la Guardia Nacional, ¿no? La Guardia Civil? O sea, se supone que iban a ser policías, es una Guardia Civil, y resultó que su mayoría son militares marinos, que su labor y su trabajo no es el de hacer labor de policía. Creo que desde ahí está mal, y si eso lo bajamos, como bien lo mencionas, a los municipios, donde no preparas al policía municipal, donde no está capacitado, donde no tiene a veces ni siquiera balas para su pistola, o sea, ¿qué va a hacer cuando enfrente a los delincuentes? Y otro punto también que no quiero dejar de mencionar es ese temor que les han metido a todos los policías de todos los niveles, así como al ejército, en no actuar. Eso es algo muy grave y que hemos visto infinidad de videos donde han denigrado a los integrantes del ejército, a los miembros de la Guardia Nacional, los han secuestrado, los han matado, y todo ¿por qué? Por aplicar la fallida estrategia de abrazos no balazos. Creo que eso está muy mal, y lo importante en expertos como tú es compartir con los ciudadanos qué es lo que México necesita, qué es lo que se requiere para que en la próxima administración se pueda llevar a tener
una verdadera gobernanza, un federalismo y que sea respetado. Oye, eso es muy importante lo que señalas, por eso es tan relevante invertir en la capacitación, en la profesionalización, en el equipamiento de las fuerzas de seguridad civiles, no como las fuerzas de seguridad militar, que una de las propuestas ahora es convertirla completamente parte de integrante de la Sedena a la Guardia Nacional. En vez de fortalecer el ámbito civil, queremos fortalecer el ámbito militar. Y bueno, las policías civiles están en las policías estatales y locales municipales y estas deben de asumir este papel de primera línea para poder regresar a la seguridad pública dentro del estándar de una policía civil, pero una policía civil eficiente. Por eso es valiosísimo que los policías se capaciten, estén con todos los elementos para saber cómo responder ante cualquier delito, ante cualquier hecho ilícito, y de ahí que puedan asumir este rol mucho más protagónico en la prevención y en el combate del delito. Esto es muy importante. Por eso quiero decirte que estamos viendo las propuestas que ha presentado Xóchitl Gálvez como una de las candidatas a la presidencia de la República, y me parece que en este aspecto tiene una gran razón, ¿no? Que permita llevar a cabo esta redignificación de las policías locales con buenos salarios. Ha propuesto que todos los policías del país tengan una posibilidad de tener una base mínima de percepciones, y desde ahí lo ha dicho en 20,000 pesos, pero también esto se dé en términos de que estos puedan actuar, ¿no? Con los recursos y con las capacidades necesarios para también ser parte de la solución del problema, y no nada más que, como decimos, el policía a veces nada más llega a medio custodiar la escena del crimen, pero muy pocas veces a procurar con una actuación inteligente, profesional, que se puedan disuadir la comisión de los delitos. Por eso creo que sin menoscabo del tema de la propia Guardia Nacional, que también debe de continuar siendo una institución muy importante, sin duda aquí tenemos que tener capacidad para que cada quien actúe en su ámbito. La policía de esta Guardia Nacional trabajando en la inteligencia, trabajando a nivel regional, pero las policías municipales convertidas en verdaderas instancias que puedan darle a la gente esta tranquilidad de que son policías. Por eso me parece muy relevante la propuesta de formar la Universidad Nacional para la Seguridad, para que todos los policías municipales, estatales y también la Guardia Nacional tengan un término, dice esta propuesta de Xóchitl Gálvez, de 6 años de seguridad, para que de esta manera tengamos homologados los estándares de capacitación, de educación, con un buen salario para el policía, con un escalafón que le permita ser atractivo, digamos, la carrera policial, y que de esta manera volvamos a tratar a los policías con la dignidad, con el respeto que ellos requieren, y que sea un orgullo ser policía y estar vigilando a la ciudadanía, procurando justicia y, por supuesto, prevención del delito. Eso es algo que me parece muy relevante dentro de las propuestas que hemos escuchado en las diferentes líneas, ¿no? Porque mientras por un lado escuchamos una propuesta que lo único que dice es: vamos a hacer las cosas igual, vamos a continuar en el mismo esquema de abrazos y no balazos, vamos a continuar apostándole los recursos a la Guardia Nacional, y hasta ahí se acaba la propuesta de un lado, del lado de la candidata oficialista, del lado de la candidata que ella misma se está estableciendo como de continuidad, y en oposición a ello, en contraste a ello, las propuestas: policías municipales dignos, policías municipales bien pagados, policías municipales bien capacitados, con acceso a una universidad de seguridad en todo el país, y que sin duda
podamos ver en ellos una solución y no aparte del problema. Como estos cuerpos de seguridad pública municipal, Carlos, que hemos visto en muchos lados del país, que están coludidos con la delincuencia. El hecho, por ejemplo, que tanto afrentan a nuestro país de Iguala, la matanza de los 43 y de ahora son 44 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, que finalmente la actuación de una policía municipal de Iguala fue la que les entregó a bandas de la delincuencia del crimen organizado, quienes les privaron de la vida. Y en consecuencia, ahí hay un problema de una policía que estaba infiltrada, que no tenía un nivel de capacitación y, por supuesto, estaban totalmente coludidos con el crimen, Carlos. Así es, esto es muy grave. Yo también agregaría, Pablo, que ojalá los secretarios de seguridad pública, tanto estatales como municipales, no sean militares, ¿eh? Porque ese es el otro problema, y en su mayoría así los han estado mandando, principalmente en estados que tienen gobernadores Morena y que han resultado un verdadero fracaso. Y la corrupción, que es el otro tema y que va involucrado con esto, en que están metidos los policías, pues va derivada de los salarios que tienen, de que no tienen un salario para poder mantener a su familia. Creo que, si no me equivoco, el único estado que tiene un nivel muy interesante e importante para protección de los policías, con prestaciones, becan a sus hijos para la universidad, es el estado de Yucatán, y que por eso su secretario de Seguridad Estatal ya lleva ahí, si no me equivoco, 3 sexenios, y han tenido los resultados, por lo cual Yucatán es uno de los estados con la menor inseguridad en el país. Creo que es un ejemplo a seguir y que se puede aplicar para evitar este tipo. Y el otro tema es corrupción, Pablo. Creo que es importantísimo ese tema, porque todo va en conjunto. Si la corrupción va coludido con la policía, no tenemos seguridad. Y desafortunadamente la corrupción se ha ido a todos los niveles en esta administración, y es algo verdaderamente muy grave. Sí, claro, por eso hoy el Sistema Nacional Anticorrupción y todo el tema de la Plataforma Nacional de Transparencia deben ser aspectos que se fortalezcan. Pero lo que estamos viendo en el llamado Plan C de la candidata oficial, de la candidata de conservación, de la candidata de continuidad, es ir en contra de esto. Por ejemplo, desaparecer los órganos autónomos como el INAI, que nos permite la transparencia como una forma de acotar los actos de discrecionalidad y de corrupción de los gobiernos federal o estatales o municipales, el INAI y sus evidentes organismos similares de las entidades federativas. De tal manera que en vez de estar avanzando hacia la transparencia y hacia la rendición de cuentas, estamos en sentido contrario llevando a cabo propuestas de centralización del poder, de opacidad y de una forma de generar impunidad ante los actos de corrupción. Se habló mucho de la corrupción en la campaña de hace 6 años, diciendo que levantabas una botella de agua y ahí había corrupción. Y sin embargo, se cancelaron obras como el aeropuerto, por ejemplo, en Texcoco, sobre el argumento de que había corrupción ahí. Jamás se comprobó tal corrupción. Es más, ni siquiera se investigó. Y lo que sí ha quedado claro hoy es que el grueso de los contratos de la administración pública federal se llevan a cabo por adjudicación directa, no por, como dice la ley, a través de un proceso de licitación abierta que permita que los diferentes oferentes de servicios y de, por supuesto, obras que los gobiernos requieren, puedan irse a quien dé mejores condiciones. Pues no, ahora son todos como era en la antigüita. Estamos regresando a un pasado autoritario en los que la corrupción era parte del aceitado convencional del hacer las cosas. Por eso hoy tenemos que advertirle a la gente que este llamado Plan C lo que procura no es ni siquiera es el tema fundamental, darle mejores condiciones laborales a la gente o de apoyos de programas sociales, porque esos ya están instrumentados en la ley. Lo que el Plan C tiene es una pretensión mañosa, una pretensión cínica y una pretensión verdaderamente de dolo hacia las instituciones de México. Ir en contra
de la transparencia, ir en contra de la rendición de cuentas, ir en contra de los pesos y contrapesos en el poder para que éste se ejerza de manera absoluta, libre, y esto vulnera la República, vulnera el ejercicio de la buena política y afecta los derechos de los ciudadanos a tener acceso a la información de lo que hace el gobierno. El de nuevo plan C pretende subordinar a los poderes públicos, en este caso al Poder Judicial, a los partidos políticos y por ende al jefe de los partidos políticos, que en este caso es el Ejecutivo, en el caso del partido oficial. De tal manera que elegir a los ministros y a los jueces, más que pretender llevar a cabo con ello un acto de, digamos, democratización, lo que está haciendo es un acto de partidización del Poder Judicial, y que el juez, en vez de ser el imparcial, el juez se convierta en un receptor de instrucciones del Poder Ejecutivo, como el mismo presidente lo reconoció que le hacía con el ministro Saldívar. Eso quiere que se institucionalice, porque evidentemente, si tú quieres ser juez y para eso te tienes que presentar una elección, un partido político te tiene que avalar y en consecuencia te debes a ese partido político. Esta llamada reforma constitucional, llamado Plan C, va en contra de la democracia y de la participación ciudadana, va en contra de la gobernanza de la que hemos estado hablando, Carlos, porque al pretender eliminar los senadores, los diputados federales y los diputados locales y hasta los regidores de representación proporcional, quiere decir que son los diputados, senadores, diputados o regidores de minoría, de los partidos que no alcanzan a ganar, pero que también tienen voz y que su voz también es importante. Lo que estamos haciendo es ir en contra de un México plural, de un México respetuoso de los disensos, de un México donde se vale diferir, de un México donde se vale estar en desacuerdo con algo, para que ahora solamente se escuche una sola vez. Estamos entonces viendo una propuesta completamente apegada a un esquema de totalitarismo, a una regresión autoritaria de los años 60, que sin duda alguna ya lo habíamos superado, y por eso creo importante platicarle a nuestra audiencia que encontramos, por ejemplo, en algunas de las propuestas de la candidata Xóchitl Gálvez, la necesidad de acotar al presidencialismo, la necesidad de llevar a cabo un esquema en el que este presidente sea ciertamente un facilitador y un promotor de las cosas, pero deje de ser digamos, mandamás que hace todo a su arbitrio, sin rendir cuentas, sin dar ni siquiera ya, digamos, un argumento certero a las decisiones que toma. Por eso me parece sumamente importante este esquema que implica terminar con el autoritarismo. Dice Xóchitl, vamos a restituir el equilibrio entre los poderes y los contrapesos efectivos de los órganos constitucionales autónomos, los cuales tendrán todo el respeto y el apoyo en las funciones que desempeñan. Me parece que es un tema fundamental, ¿no? que podamos observar dentro de las propuestas que hay en el escenario actual, Carlos. Así es, los organismos autónomos no solamente son necesarios para México, son fundamentales. Sin ellos no hay transparencia, sin ellos no hay quien se oponga a lo que un presidente autoritario, por no llamarle tirano, ejercería. Por eso los quieren desaparecer. Por eso yo diría que el plan C sería plan corrupción, porque mientras no haya organismos autónomos, mientras no haya transparencia, mientras no se respeten los poderes en México y solamente el presidente quiera decidir, no habrá democracia. Eso es muy importante y me llama mucho la atención. Hoy leía que la candidata Sheinbaum está proponiendo al exgobernador de Chihuahua, Corral, para que se haga cargo del sistema anticorrupción. Verdaderamente es una acción del mayor cinismo de ambos, de Corral, a quien acusaron de corrupto, y de que quienes lo acusaron ahora lo integren a su equipo de trabajo y le vayan a encargar el sistema anticorrupción al que tanto han atacado y lo han tenido debilitado, e igualmente no tiene recursos. ¿Para qué? Para impedir que se investigue y que se demuestre
toda la corrupción que hay en este país, y simplemente mencionaría un caso, el caso Segalmex, que es de un escándalo tremendo, donde Terrible. hay una protección del actual presidente hacia quien era el director, Ignacio Valle, de ese organismo, que fue creado para la alimentación de México y que ha resultado uno de los fraudes mayores que tiene. Qué importante para lo que menciones y que la candidata Xochitl vaya enfocado a esa defensa de los organismos autónomos y a esa división de poderes que debe de seguir existiendo para el beneficio del país. Ay, perdón, creo que me quedé sin audio aquí. Ya no sé qué fue lo que dije, no, qué fue lo que dije y lo que no, pero bueno, estaba señalando que la importancia de revertir, la propuesta de revertir el presidencialismo mexicano para que realmente podamos pensar en el precepto constitucional del municipio libre y que el municipio entonces sea esta instancia receptora de los recursos necesarios para poder hacer frente a los problemas que tenemos hoy por hoy en la ciudadanía. Por eso yo soy un municipalista convencido de que ahí es en la parte cercana a la gente en donde tenemos que seguir encontrando nuestros grandes problemas como ciudadanos. Por ello me gusta mucho esta propuesta para que los cerca de 2.500 municipios que tenemos en México puedan tener de nueva cuenta estas capacidades de carácter institucional, capacidades hacendarias, entonces capacidades de recaudación, capacidades tributarias, pues las capacidades de profesionalización para que tengamos un servicio profesional dentro de los municipios, sino que cada 3 años corren a todos los servicios públicos y ocurre que tenemos ahí un montón de capital humano desperdiciado, que logremos en consecuencia tener esta posibilidad de servicio civil desde el municipio para que podamos acabar con el amiguismo, con el nepotismo y que la gente que está en el servicio público sea gente verdaderamente, no que tenga lealtad al presidente en turno, sino que tenga lealtad a México. Y esa lealtad a México implique que sea la gente más preparada, más capaz. No importa si es de un partido o de otro, o si ganó un partido y perdió el otro. Lo que se requiere es que sea el que tenga las características para gobernar bien. Y por esta razón es de la mayor relevancia esta capacidad que los municipios realmente se asuman como gobiernos de proximidad, que los gobiernos municipales sean estos que le den respuesta a la ciudadanía y por lo tanto que tengan esta posibilidad de proyectar municipios que se planeen no a 3 años de manera inmediatista, porque cada 3 años tienen que volver a empezar de ceros, no, sino que esto a través de los institutos municipales de planeación, hoy hay cerca de 70 en México, puedan verdaderamente establecer estas buenas prácticas de hacer las cosas bien en favor de la gente. Esto es finalmente un tema muy importante porque hay que reconocer que ahora que hablamos a nivel internacional de llevar a cabo el avance en los objetivos de desarrollo sostenible que busca la Agenda 2030 de la ONU, logremos establecer con claridad que los ODS, estos llamados ODS, finalmente son locales, no son ODS que se vayan a cumplir en el ámbito federal, sino que deben darse en el ámbito del gobierno de proximidad, de cercanía, que es el gobierno municipal. Ahí es donde tenemos que hacer la gran reforma constitucional, pero también la reforma de voluntades políticas y presupuestales para que el municipio vuelva a tener esas capacidades. Y diría no vuelva, porque tal vez no las ha tenido, sino que realmente logre tener esas capacidades para responderle a la gente, Carlos. Así es, y considero, y creo que no me equivocaré, que estas herramientas que tú mencionas durante esta administración no han sido utilizadas, sino antes al contrario, las han hecho a un lado
han pisoteado al municipio, han pisoteado al Estado y como consecuencia la gobernanza y el federalismo, Pablo. Y por eso con alguien como tú que dominas el tema, quisiera comentarte y preguntarte de qué manera estas propuestas que se están haciendo por parte de la candidata Xochitl pueden llegar a convertirse en realidad para que puedan ser aplicadas en México. Yo creo que hay un momento muy especial en nuestro país, Carlos, en el que tenemos la oportunidad de creer que las encuestas ya dicen quién es el ganador o la ganadora, y entonces irnos a la apatía y cerrarnos cruzarnos de brazos y decir, pues total, era una buena idea para cambiar las cosas en el país, pero ya no se va a lograr. Esa es una postura. La otra postura es atender nuestra capacidad como ciudadanos y nuestra responsabilidad como tales asistiendo a votar. Si logramos una participación arriba del 65% de la lista nominal de electores, no hay fraude que se pueda hacer, no hay elección de Estado que aguante, no hay compra de votos a través de los programas sociales que resistan la participación, la irrupción del ciudadano. Hoy están basando una estrategia de campaña política en decirle a la gente que los programas sociales vienen de un partido y no es cierto. Los programas sociales vienen de una obligación del Estado de atender a los grupos de mayor vulnerabilidad. Por eso no podemos creer este esquema que le van diciendo a través de una estructura fuertísima de los siervos de la nación, que están casa por casa diciéndole a la gente que los programas se los manda el presidente de la República y que para que continúen tienen que votar por su corcholata. Esto es una manera de manipular y es una forma de estar enrareciendo el esquema electoral, atentando contra la pluralidad, contra la democracia, contra el sufragio libre, directo de los ciudadanos. Pero el antídoto es el voto. El voto va a lograr que por más encuestas amañadas, por más manipulación, por más uso indiscriminado de recursos públicos y por más que se quiera decir que la gente para continuar con un apoyo social tiene que votar por ese partido, no va a lograr pasar este esquema. Estoy muy cierto de que esto es algo que nos toca a todos ya a un par de meses de la elección para poder convencer de nuestro rol y de la importancia de nuestro país, especialmente los jóvenes, que tienen hoy la oportunidad de ser por primera ocasión actores fundamentales de lo que pase en México, y hay que ver qué México queremos. Si queremos un México en donde todo sea la voz de un solo hombre, o queremos un México en donde todos podamos participar, o de una sola mujer, habría que decir en este caso, en donde todos podamos participar como otra alternativa en la construcción de una gobernanza efectiva que nos permita a todos involucrarnos en la construcción de ese México que merecemos. Por esa razón, yo estoy convencido, como coordinador de la Mesa de Federalismo de Xochitl Gálvez, que tenemos hoy aquí que dar una gran batalla, y la tenemos que hacer en nuestras casas, con nuestras familias, la tenemos que hacer en nuestro barrio, con nuestros vecinos, la tenemos que hacer en nuestro municipio, con las organizaciones sociales, la tenemos que hacer en el Estado, en el país, logrando impulsar una forma de potenciar la participación de los ciudadanos en cada uno de los momentos de este proceso electoral. Las propuestas son claras. Mientras Xochitl Gálvez en su serie de postulados plantea creer en la gente, creer en los municipios, en las propuestas del oficialismo no se menciona ni una ocasión al gobierno municipal. Por un lado, entonces tenemos una propuesta donde no existe ya el municipio y todo va a ser centralismo, y por otro lado tenemos una opción donde los gobiernos municipales van a ser artífices de los cambios que México requiere. Y dos sectores fundamentales, para lo cual diría tres: jóvenes, las mujeres y las personas de la tercera edad, ya que dejen de engañarlos, como tú bien lo comentas, que si no votan por ellos van a perder sus apoyos que tienen, apoyos que van a continuar, llegue quien llegue. ¿Por qué mejor no le dicen tu engaño de la megafarmacia, que ha sido un fraude y que las medicinas no las compraron, Pablo? Hay la información del Universal donde dice que esas medicinas fueron tomadas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por eso hay carencia de medicinas, por eso no hay atención hacia las personas en cuestión de salud, por eso acabaron con el sistema de salud, por eso desaparecieron el Seguro Popular. Entonces, eso es la realidad que los ciudadanos deben de conocer y que ya no los estén engañando y mucho menos amenazando.
Sin duda, Carlos. Bueno, el tiempo se nos ha acabado aquí en nuestra charla con Carlos Águila Franco respecto a los temas de federalismo y gobernanza. Y evidentemente hay mucho que hablar de esto. Yo les invito a la audiencia de Cadena Política a que comparen las propuestas, que las baje de los sitios de internet de una y otra candidata y vea qué es lo que quiere para el país. Por un lado, centralismo, por un lado, una concentración de poder, el poder concentrado en una sola persona, y por otro lado un verdadero federalismo descentralizado con un presidencialismo acotado que fortalezca y vigorice a estados y municipios. Las propuestas son muy claras, están a la vista, y por lo pronto, Carlos, pues yo quiero que la gente también conozca, diariamente publicas, que conozcan tus trabajos. Compártenos tus redes sociales, Carlos Águila Franco. Claro que sí, los martes me pueden leer en blpoder.com, los miércoles en enteratd.com, los jueves en Luis Healy Times y los viernes en José Luis Arévalo Noticias. Ahí escribo mis columnas, me dará mucho gusto que las puedan leer. Y mi Twitter es Carlos Águila Fra. Ahí me pueden seguir. Muchas gracias, Pablo. Gracias por este diálogo, Carlos, que hemos tenido muy interesante hoy sobre el federalismo, sobre gobernanza. Gracias, amigos y amigas de Cadena Política, de Cadena Radio, por todos los martes conectarse con nosotros y hacer realidad y posible este espacio que es de ustedes. Les agradezco mucho, nos vemos el siguiente martes, estamos muy conectados y sobre todo muy al pendiente de llevar a cabo el análisis, el escrutinio de lo que México requiere y de la manera en que todos vamos a participar para cada quien desde su postura, pero informado, teniendo un voto que sea producto de la reflexión y no producto de la manipulación. Esa es la invitación que su amigo Pablo Basáñez hoy les deja, con el gusto de saludarles y la gratitud por acompañarnos en este espacio aquí en Cadena Política, en Cadena Radio. Nos vemos el siguiente martes. Excelente tarde, muy buen provecho.